Sombras de la guerra en el sur. Nunca pensé que una guerra tan lejana pudiera tocar nuestras vidas en el corazón de Latinoamérica. Mi nombre es Alejandro, y crecí en un pequeño pueblo de Chile Cercao, Jibao Paraíso, cuando el mundo se desangraba entre bombas y pólvora. La Segunda Guerra Mundial parecía algo de las noticias que traían los periódicos y la radio, algo que ocurría en Europa y Asia, muy lejos de nuestras casas. Pero pronto aprendí que ninguna distancia puede protegernos del eco de un conflicto tan grande. Era 1942 y mi padre trabajaba en el puerto, cargando y descargando barcos que traían café, frutas, telas y también rumores del exterior. Nos llegaban historias de submarinos alemanes que navegaban por el Atlántico Sur, hundiendo embarcaciones neutrales y aliadas. La noticia nos llenaba de miedo y fascinación al mismo tiempo. ¿Podía un hombre en un submarino hundir un barco cargado de alimentos a miles de kilómetros de su país? Sí, y lo hacía. Yo tenía 15 años y estudiaba por la mañana. Por las tardes ayudaba a mi madre en la casa y a veces acompañaba a mi padre al puerto. Allí escuchaba conversaciones entre trabajadores, rumores de espías y de ciudadanos que apoyaban a Alemania o a los aliados, dependiendo de su origen o simpatía política. No había neutralidad en los murmullos. Todos tomaban partido, incluso sin haber ido a la guerra. Un día llegó un barco con un cargamento sospechoso. Mi padre, nervioso, me explicó que algunas embarcaciones habían sido inspeccionadas por la Marina chilena porque sospechaban que traían armas o mensajes secretos para los nazis. Yo no entendía mucho, pero veía cómo la gente del puerto miraba con miedo cada caja y cada barril. Entre los trabajadores, alguien susurró: esto es la guerra. Aunque estemos a miles de kilómetros de Europa mientras tanto, en nuestra ciudad comenzaron a aparecer grupos de voluntarios que querían ayudar a los aliados. Se recolectaban alimentos, medicinas y ropa para enviar a los soldados. Mi hermana mayor, Isabel, se unió a uno de esos grupos y pasaba horas escribiendo cartas para niños europeos desplazados por la guerra. Yo me sentía pequeño, incapaz de ayudar, pero orgulloso de mi familia. Un día, un hombre llegó al puerto. Vestía con uniforme y traía documentos que nadie entendía del todo. Era un agente secreto aliado que había sido enviado a Sudamérica para investigar movimientos de nazis que querían influir en la política local y en el comercio. Mi padre lo ayudó a cargar algunos paquetes y yo escuché historias de espías, códigos secretos y reuniones clandestinas en casas aparentemente normales. La guerra nos había alcanzado, aunque no teníamos armas ni ejércitos luchando en nuestras calles. Lo más extraño fue cómo la guerra cambió a las personas que conocíamos. Vecinos que antes eran tranquilos comenzaron a discutir sobre política internacional. Algunos apoyaban a los aliados y otros a las potencias del eje. Familias se dividieron y yo, que hasta entonces solo pensaba en la escuela y el fútbol, aprendí que los ideales y los miedos podían cambiar a cualquiera. En el pueblo llegaron noticias del hundimiento de barcos cerca de nuestra costa. Algunos de los muertos eran compatriotas, otros extranjeros, que trabajaban en rutas comerciales vitales. Mi padre me llevó al muelle una noche y me señaló las luces parpadeantes de un barco en la distancia. «Esos son tiempos peligrosos, Alejandro», dijo. «Nadie está realmente seguro, aunque estemos lejos de Europa». Sentí un frío en el estómago. Por primera vez comprendí que la guerra no solo se luchaba con cañones y tanques, sino también con miedo, espionaje y decisiones que afectaban la vida de personas inocentes. Con el tiempo, algunos jóvenes de mi pueblo, inspirados por historias de héroes europeos, decidieron viajar al extranjero para unirse al ejército aliado. Mi amigo Carlos se enlistó en Brasil y prometió enviarnos cartas contando sus aventuras. Yo me quedé, pero aprendí a pelear a mi manera, ayudando en el puerto, colaborando con los voluntarios, cuidando a los refugiados que llegaban en barcos desde Europa y ayudando a mantener la comunidad unida. La guerra terminó en 1945. Las noticias llegaron primero por radio, con una mezcla de alegría y alivio. Europa estaba destruida, millones habían muerto, y la sombra de la guerra comenzaba a alejarse lentamente de nuestros puertos y ciudades. En nuestro pequeño pueblo, celebramos de manera modesta,
pero con el corazón lleno de gratitud. Algunos regresaron de Sudamérica con historias de espionaje y heroísmo. Otros lloraban a sus amigos perdidos en océanos que nunca habían visto. Yo aprendí que la guerra no solo se lucha en los campos de batalla de Europa, sino también en los puertos de América Latina, en las decisiones que tomamos para protegernos, en la valentía de ayudar a los demás y en la manera en que mantenemos nuestra dignidad en tiempos de miedo. Hoy, cuando escucho a los historiadores hablar de la Segunda Guerra Mundial, siempre pienso en mi pueblo, en mi padre, en mi hermana Isabel, en Carlos, y en todas esas pequeñas historias de Latinoamérica que nunca llegaron a los libros de historia, historias de espías, de barcos hundidos, de familias divididas y de jóvenes que aprendieron que incluso lejos de las balas y los tanques, la guerra puede dejar cicatrices profundas, porque aunque los cañones no nos alcanzaran directamente, la guerra nos tocó en el corazón, nos enseñó valentía y sacrificio, y nos recordó que el mundo está conectado, que la distancia no puede protegernos de los efectos de la codicia, la ambición y el odio. Y así aprendí, con 15 años, que ser testigo de la historia también significa aprender a sobrevivirla, a contarla y a transmitirla a quienes vienen después, porque aunque la guerra haya terminado, las lecciones permanecen.